porque, bueno, estamos con María Angélica Barreto, es la editora de Camelia y la creadora, fundadora, porque, digamos, este editorial era lo que tú querías hacer, justamente. Entonces, tú aprendiste en otra editorial y ahí viste las distintas destrezas que tenían distintos oficios. Sí, sobre todo porque era gerente de producción, entonces tenía acceso a lo que era la parte de diseño también y la parte de concepción y edición de alguna manera, ¿no? Para mí fue una escuela de 4 años y después de ahí fue que decidí con Javier Espurua, que es mi mentor y Sí. una persona súper especial, que a través de Ex Libris, que tenemos la imprenta aquí, que es una de las ventajas que tenemos como editorial, hemos podido hacer el proyecto desde hace 10 años. Y, o sea, cuando tú trabajaste, digamos, en producción y viste también, bueno, obviamente tú como diseñadora, que el hacer los libros desde diseñarlos hasta luego la producción, ¿cuál es tu idea de la habilidad que debe tener un editor? O sea, si tú tuvieras que contratar a un editor porque te lleva unos meses y alguien tiene que seguir con algunos de tus proyectos o por algún tiempo alguien se encargará de Camelia o Camelia crece y necesita más editores, ¿qué buscarías? Mira, buscaría una persona que tuviera sensibilidad, me parece básico, a su tiempo y a su entorno, que tuviera la capacidad también de discernir entre un posible texto o una imagen, que también tuviera educación visual, porque quizás Camelia tiene una herencia de propuestas visuales muy importantes y tanto Javier como impresor y yo como diseñador gráfico venimos de una escuela donde somos visualmente educados. Para mí eso es muy importante. Y también que tenga una dosis de locura para apostar por los proyectos en los que creemos, ¿no? Sí, que algunos son bastante locos y terminan resultando, ¿no? Sí. Mira, y ¿tú crees que el trabajo del editor es de alguna manera también como el trabajo del crítico? O sea, como el crítico de literatura, el crítico de libros. Mira, no creo. Yo creo que todos tenemos un crítico dentro y tenemos que aplicarlo a nuestro propio trabajo. Pero sí pienso que hay especialistas que se dedican a eso. Hay editores, por supuesto, especializados, pero una de las especialidades más curiosas quizás es la de libros para niños porque es un mundo gigantesco, con una variedad enorme, ¿no? Pero ¿qué dirías tú que diferencia el trabajo de un editor de libros para niños de un editor simplemente? Un editor de literatura, un editor de libros. Mira, yo pienso que editar es un oficio maravilloso y que si lo haces bien en un campo, tienes que hacerlo bien en el otro. O sea, si eres buen editor, lo vas a hacer en cualquiera de los dos campos, tanto infantil como en el campo ya para adultos, ¿no? O sea que tú crees que las habilidades son muy similares en ese caso, entre adultos e infantiles. Sí, a mí me cuesta diferenciarlos, ¿no? Sí, a lo mejor hay una tendencia que o sea, son más específicos, pero yo pienso que si eres buen editor, puedes hacer los trabajos. ¿Hay algo de este oficio que implica muchas partes, muchas habilidades distintas, que te sea más difícil o que no te guste, que tú digas, oye, esa es la parte más ardua del editor? Sí, la parte de promoción y cuentas y números es lo más complicado para nosotros, ¿no? De hecho, somos Javier y yo y no tenemos ni departamento de mercadeo ni ese tipo de cosas. O sea, somos muy pequeños. ¿Y has aprendido a llevar las cuentas? Sí, he aprendido un poco, pero tenemos ayuda en ese sentido. Bueno, ahora tenemos un mundo distinto en el que uno podría autoeditarse, incluso difundirse por internet, hacer impresión por demanda. Tenemos autores que ya han apostado por la autoedición, que ellos son sus propios editores. ¿Tú qué crees que se perdería en un mundo así, en donde los editores deciden? Quizás se perdería como la visión de conjunto, ¿no? Pero yo creo que debemos estar abiertos a esas nuevas oportunidades que se dan. Es un riesgo, ¿no? Por ejemplo,
¿Hay algún libro que tú sientas, mira, si ese libro se hubiese autoeditado, no hubiera llegado a donde está, por ejemplo, de los libros tuyos? O quizás no valga la pena hablar de los libros tuyos porque sería confesar algunos secretos del proceso. Bueno, tú en una pregunta haces lo del libro de editor, ¿no? Sí. Y yo creo que bueno, un buen ejemplo de esto es Perro Picado, Ok. que llegó a nosotros en forma de una tarjeta de presentación que era exactamente esta portada. Y a mí, cuando la vi, se me ocurrió que era un personaje para un libro. Entonces fue muy interesante porque llamé a Reiva Franco y a Gerald Espinosa para que hiciéramos como un brainstorm de las posibilidades que tenía este personaje. Y bueno, ellos llegaron con ideas de textos, ideas de imágenes, y poco a poco se fue construyendo el libro. Okay. O sea, este es un clásico libro de editor, que si no surge a través de esa visión de la tarjeta de presentación no hubiera sido posible. O sea, que tú dices que obviamente allí hay una tarea creativa en el editor muy importante. Aunque Sí, no... sí. Y yo creo que una de las preguntas que tú haces de cuál es la labor más ardua que tenemos como editores, yo creo que es el descubrir nuevos talentos. Talentos, por ejemplo, como Laura Estaño, de Aña Amor, que ya estamos haciendo su segundo libro, que se llama La Nueva Nariz, que es la historia de una cochinita que va al cirujano plástico, que es muy común en nuestros países latinoamericanos. Sí. Bueno, y estas son personas que estaban dentro del ámbito del arte, en la Escuela de Arte Armando Reverón, y poco a poco se han ido dedicando a lo que es la ilustración de libros infantiles. Y no solamente en nuestra editorial, sino en otras editoriales, que es lo importante. Justamente, bueno, cuando tú piensas, por ejemplo, en Perro Picado, viste esa tarjeta y dices, bueno, yo quiero eso como un libro, a lo mejor te lo imaginas eso como un libro, pero a lo mejor te imaginas más bien una colección. Yo quiero una colección que tenga estas cosas. ¿Qué piensas tú de las colecciones? Y no sé, ¿qué te parece? ¿Son camisas de fuerza? ¿Ayudan a crear nuevos títulos? ¿Ayudan a buscarlos? ¿Ayudan a ordenarse? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, como podrás ver en nuestro catálogo, es una muestra de la diversidad de formatos y propuestas gráficas que tenemos en la editorial. Se ha hecho con las dobles páginas de cada uno de los libros. Es un poco incómodo para transportar, pero el efecto que causa en el espectador es maravilloso. Bueno, porque, para la comodidad está internet. Sí, pero lo llevamos a Frankfurt y a Bolonia y fue todo un éxito. Ah, sí. Sí. La gente decía, bueno, sí. O sea, si existiera un premio al mejor catálogo, ya se los hubieran dado a ustedes. Sí, es una muy buena idea, porque es un verdadero muestrario de lo que hacen. Sí. Ahora, allí se ve que justamente que Camelia es una editorial muy diversa. Sí, nosotros tenemos en principio como dos especies de colecciones. Una es esta, de cosas sueltas y secretas, un poco por el formato, y Perros, que como puedes ver son dos libros que guardan el mismo formato. Sí. La otra no la tengo aquí, pero es el Pelicano 8, que es un formato de 10x10. Ahora, esas colecciones parecen ser sobre todo un asunto de formato. Un asunto de formato y de enfoque también, porque estos son autores venezolanos importantes. Claro. Estamos trabajando con un texto de cadenas para el próximo libro. Y el otro sí empezó por azar, porque el Pelicano 8 fue un libro que traje de Cartagena de Indias en un congreso, dibujado en servilletas de papel. Entonces eso nos dio el formato que determinó la colección. Que es muy bonito, muy sencillo todo. Es muy sencillo, sí, pronto me lo traen para que poder mostrarte. Okay. No sé qué pasó. Mira, o sea que tú
Has pensado en 2 colecciones, lo demás es fuera de colección. Es fuera de colección porque yo creo que cada proyecto tiene su propia idea y propuesta. Entonces nos hemos atrevido a hacerlo así. Por ejemplo, dile que no puedo. Llegó el pelicanocho. Aquí está el pelicanocho dibujado en servilletas. Está muy bien y se ve como la servilleta absorbe la tinta, es Sí, tal cual. es tal cual. Tenemos el zorrícano también, que también es parte de esta colección, y la tía Berta de Felipe Márquez. Ahora, Camelia edita unos libros muy peculiares porque o sea, hay editoriales que tienen este problema con la psicología y qué libros van para qué niños y las edades, etc. Camelia edita para niños y adultos, en realidad no hay definición. ¿Tú cómo ves eso de la...? Mira, eso se lo dejamos a la gente del Banco del Libro, que son especialistas y deciden para qué edades. Sí. Pero fíjate que en el catálogo ni siquiera tenemos propuestas de edades, ni Sí. mucho menos. Okay. Bueno, tú como diseñadora, decías ese trabajo de lo visual, debes tener una especial relación con los ilustradores. Y me gustaría que nos comentaras cómo es ese trabajo del editor, tanto con los autores como con los ilustradores, y qué es más fácil, el trabajo con los autores o con los ilustradores. Mira, yo creo que es por igual, ¿no? O sea, he visto crecer egos desde que empiezan con que no son ilustradores todavía hasta que ya son los macroilustradores que trabajan para otras editoriales y entonces uno tiene que escucharlos y ser diplomático. Pero yo creo que eso es en todos los casos. O sea, tenemos que tener una dosis de diplomacia y a la vez como mano izquierda para poder hacer realmente lo que nosotros queremos y sobre todo darles ver a los autores e ilustradores que llega un momento en que las decisiones son de la editorial y eso hay que respetarlo. ¿Qué debe tener un proyecto? O sea, aquí, por ejemplo, nos hablaste de Perro Picado, digamos, una tarjeta, una invitación, desata un libro. Pero algunos de estos libros, por ejemplo, ese Pelicanocho que trajiste de Cartagena, ¿qué tiene Pelicanocho o qué tiene Hay Amor o qué tienen para que tú hayas dicho, esto es un libro, lo quiero hacer? O sea, ¿qué tiene que tener un proyecto para que te conquiste? Porque ya vimos, no es que entra en una colección, hay algo que te... Sí, bueno, es difícil, hay como una especie de enamoramiento con el texto o con la imagen visual, pero muchas veces hay como un hilo conductor que yo creo que tiene la editorial, aunque no lo parezca, que es como una línea editorial que va hacia lo visual, ¿no? Y hacia nuevas tendencias. Por ejemplo, con Gerald Espinosa, que ha trabajado tanto en otras editoriales, vamos a hacer otro libro con él que se llama Ave Circo. Y es un proyecto que me interesa muchísimo porque es un trabajo sobre el linóleo. O sea, trabajando el linóleo nos parece que es una apuesta nueva dentro de su carrera como ilustrador. Entonces creemos en eso. ¿Y seguiría tu segundo ABC? Que es peculiar también. Bueno, sí, nos encantan los abecedarios. Eso cuando dijiste que, bueno, una de tus preguntas que cuando éramos pequeños, que nos gustaba y que hacíamos, bueno, justamente los abecedarios me encantan y hay editoriales que no tienen abecedario, pero para nosotros es una cosa que nos gusta mucho y que es difícil de traducir, no se pueden traducir, etcétera, pero... Y ya que nombras los abecedarios y los libros que a uno le gustan, aparte de los abecedarios, bueno, de este abecedario, el Temerario y el que vendrá, ese Ave Circo. Tengo el alfabeto gráfico de Ariel Pintos, que es en blanco y negro y es una apuesta también